nuevo programa de las provincias también existen. Hace tiempo y a lo lejos, cuando se sancionaba alguna ley teníamos los canillitas, es decir, los que vendían en la calle los diarios, y el grito era: salió la ley, salió la ley. Hoy también podemos decir: salió la ley de bases, reclamada por el gobierno nacional como un instrumento para llevar adelante su programa. Hay una ficción, decimos salió la ley. No, la ley todavía no salió, porque lo que salió es la aprobación por el Senado del proyecto ya aprobado anteriormente por diputados, pero fue modificado en gran parte por el Senado de la Nación. Ahora, lo que se sancionó en estos momentos vuelve otra vez a diputados para ver si se aprueba o no se aprueba. Pero la sola aprobación del Senado hizo dar un paso gigante adelante al país en el aspecto económico. Volvemos a referirnos a lo que publicó en el diario La Nación del 9 de junio Miguel Kegel, que es un economista. Decía él que la segunda etapa empieza a ser preocupante respecto a la evolución del programa. ¿Y por qué? Dice: por la frustración, por los atrasos en la aprobación de la ley de bases y por las dificultades que muestra el gobierno en lidiar con el Congreso. Sin duda, el gobierno tuvo problemas, lidió con el Congreso. Le costó mucho obtener los 36 votos positivos para igualar los 36 votos negativos que obtuvo el dictamen en general y también la aprobación de los artículos. Fundamental para ese 36 positivos ha sido el voto de Camao Espíndola, nuestro senador nacional por Corrientes. Actitud de Camao que le está por valer la desafiliación del Partido Justicialista, porque Cristina Kirchner se jugó en este tema. No solamente con sus diputados, con sus senadores o con los que se acoplaban a la negativa, a darle el apoyo a lo que estaban coincidiendo todos en comisión, coincidiendo los senadores. Faltaba, sin Camao hubiera sido 35 positivos y 37 negativos y el tema moría. Camao se jugó a favor del país, se jugó a favor de la provincia que representa, y que se obtuvieron los 36 votos positivos con el voto de Camao. Si eso le trae, y lo habrá pensado seguramente por las amenazas que recibía tanto del PJ como de la misma Cristina, que ya le hacían llegar a Camao, digamos, su desagrado por la posición que estaba tomando. Camao se puso firme y votó, reitero, a favor del país y a favor de la provincia en consecuencia. Cristina también jugó a que esto pudiera determinar un desgobierno total por parte de Milei. Por eso sacó Moyano una parte de la CGT, y lo decíamos en programas anteriores, la CGT se maneja con 3 secretarios generales. Uno es Moyano, los otros 2 estaban en Suiza, no sé si siguen todavía participando de los debates de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, o ya siguen paseando o ya regresaron. Pero bien, la cuestión es que Moyano sacó su gente a la calle y no pasó nada. No tuvo influencia con los senadores para que se rompa ese 36 de positivos. Al punto que, de acuerdo con lo que establece el reglamento de la Cámara, se volvió a votar, se votó de nuevo y volvió a hacer el voto 36 a 36. Entonces, la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, Villarruel, desempató con un largo, 5 o 7 minutos de exposición de por qué desempataba a favor del voto positivo. Y estuvo muy bien
muy bien la fundamentación. Yo creo que al gobernante que llegó con más del 50% de los votos, hay que darle los instrumentos que había expuesto como iba, que los propósitos que perseguía llegando al gobierno, y entre ellos estaba este ajuste de la economía, terminar con el déficit fiscal y demás. Tal es así que, reitero, Kegel habla de los atrasos en la aprobación de la ley de bases, preocupa la gobernabilidad del gobierno y demás. Y hoy el diario el Litoral nos dice que el Fondo Monetario Internacional aprobó la última revisión del programa que ya se había acordado el programa el mes anterior, es decir, en el mes de mayo, pero el directorio del FMI estaba esperando la ley de qué pasaba con el tema del tratamiento de la ley de bases. Si bien no está todavía aprobado definitivamente, es un índice cierto. Por eso se habla de que bajó, hubo una baja del dólar, bajó el riesgo país. Todo eso después de la votación de Kamau. Reitero, de Kamau, porque sin Kamau esto no ocurría. Entonces, tenemos que valorizar, aparte de su filiación o lo demás, la actitud del senador por Corrientes. Respaldó la política económica que no fue el proyecto de ley de bases que mandó el gobierno. Fue reformado en diputados, reformado en el Senado, y eso es lo que se había llegado a un acuerdo en comisiones y que después terminó en el empate de 36-36 con la votación de Kamau. Ahora se abre una perspectiva y el presidente está en este momento en Italia, en el G7, y recibido casi con honores y sorpresa por parte de la primera ministra italiana Meloni, que dijo: ¿qué viaje has tenido que hacer para venir acá? El presidente en su momento estaba reacio a participar del G7. ¿Qué es el G7? Reúne a los 7 países más industrializados del mundo: Italia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, el Reino Unido y Alemania. El grupo de asesores en materia internacional que rodea al presidente lo convenció de que debía estar presente para esto. Y se fue el presidente después que se aprobó en el Senado con el desempate de Villarroel. Se llevó eso en el avión que lo transportaba a Italia, y entonces llegó allá y la gente en el mundo ya estaba la noticia de que el Senado había aprobado, un proyecto de ley de bases que satisfacía en cierto modo al gobierno y al mundo económico. Por eso bajó el dólar, bajó el riesgo país, y la inflación del mes de mayo es del 4%. ¿Cuándo? Hace, 2 años o más que no hay una inflación tan baja. Es cierto, hay problemas de consumo, problemas en la actividad industrial, pero todo eso se va a solucionar. Para eso vienen 800 millones de dólares para fomentar el desarrollo industrial del país, para tapar los baches que estamos teniendo, y también el tema de la obra pública. Las provincias, Corrientes también por supuesto, están reclamando que las obras públicas que estaban a cargo de la nación, como las rutas en nuestra provincia, pasen a manos de la administración provincial, y con eso trataremos de salir adelante. Bien, vamos a un corte, señor director.
Este domingo se celebra el Día del Padre. En el año 2022 tuve la iniciativa dentro del Rotary Club Corrientes Sur, tuve la iniciativa de que había que hacer un monumento al padre, porque el país está lleno de monumentos a la madre, pero creo que si no es el único, debe ser muy poco, por lo menos en nuestra provincia es el único, un monumento al padre. Hice las gestiones ante la municipalidad y, digamos, se aprobó, pedía en ese momento que se asignara un lugar para erigir el monumento al padre. Bueno, la municipalidad, a cargo del doctor Tassano, hizo lugar a nuestro pedido, se nos dio un lugar en la avenida Costanera y yo hice la gestión, pero hubo un escultor, el monumento al padre que ustedes están viendo en este momento. Está el padre de la mano del hijo. Y van a ver también abajo que hay dos placas. Una, digamos, que hace referencia a que el 24 del 6, esa es la blanca de junio, y la vamos a ver ampliada para ustedes. La placa está el día de la inauguración de este monumento. Y en la otra, la negra, el 5 de septiembre también del año 22, el Rotary Club Corrientes Sur destaca que fue iniciativa y, digamos, y que fui el propulsor de este proyecto. Ahora, en la parte baja están los nombres y ampliamos, señor director, la placa blanca, donde están los nombres que se evocan, son los que contribuyeron a realizar este trabajo. La placa blanca dice Monumento al Padre, Rotary Club Corrientes Sur, iniciativa del doctor León Horacio Gudniski, escultor Julio Maldonado. Realmente un trabajo excelente de Julio Maldonado. Y se habla en memoria de José Jorge Chamas, Samuel Gudniski, Ezequiel Gudniski, Juan Romero, Juan Ortiz, Alejandro Abraham, Sebastián Torres, Wolfgang Jeter, padre de Ingrid Jeter, Julio Romero, Roberto de Monte Pomelo. Y de los padres del mundo, dice abajo, Jorge Goitia, Eduardo Achite y León Horacio Gudniski. Bien, la placa negra dice lo siguiente: Rotary Club Corrientes Sur, en reconocimiento al socio León Horacio Gudniski, autor e impulsor de la obra Monumento al Padre, Corrientes, 5 de septiembre de 1922. Realmente, de esta forma, quise honrar la memoria de los padres del mundo, de todos los padres. Y por eso tuve la iniciativa y el intendente municipal, el doctor Tassano, con quien estamos saludándonos o posando el día de la inauguración, y ustedes ven, ahí estoy con Sobre Todo, por supuesto. Ese fue un junio bastante frío para mis entonces 89 años. Bien, vamos de esta forma, rendimos nuestro homenaje al Padre, a todos los padres del mundo, en especial a los padres suyos, míos y de quienes me acompañan. Ya tenemos nuestros invitados, el doctor Noel Brear y el doctor Alejandro Carlen. Señor director, un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos con el senador provincial, el doctor Noel Brear. El doctor Noel Brear tiene antecedentes familiares desde el año 1913. Tenemos a la vista un vicegobernador, Eugenio Brear, que fue vicegobernador de Mariano Indalecio Loza, electos en 1913, electos por 4 años, pero hubo una intervención federal de Victorino de la Plaza con Juan Pablo Valiente, que estuvo desde marzo a junio de 1916,
y después, terminada esa intervención, volvieron Loza y Eugenio Brear. Ahora dice Paco, el resumen que nos da Internet. Bien, Noel, recordás seguramente de tu abuelo, bisabuelo. Bisabuelo. Tu bisabuelo. Sí. Bien. Está ahí, está la foto en la legislatura, Sí. en el cuadro del salón Sí. de los ¿Por qué vicegobernadores. dice Paco? ¿Te ubicás como el...? No, Paco debe ser Francisco, pero no. Paco como partido político, digamos, que lo fueron electos. No, eso debe ser el... Autóctono. Él era autonomista. Autonomista. Si a mí me preguntaron una vez, ¿cómo te hiciste radical vos si tenías antecedentes de autonomista? Y le dije, choqué contra una biblioteca. Estudié. Bien. Vamos a recordar tu antepasado y de eso la raíz política de tu padre. Grande enfrentamiento con Vidal tenían, ¿no? Con Vidal. Con Vidal tenía grandes, porque él pertenecía al autonomismo principista, se llamaba, y cuenta Díaz Ulloa, que cuenta en su libro, como yo las conocí en una parte, dice, muchos iban a la casa porque Vidal estaba ahí frente al Teatro Vera, tenía la casa. Sí, claro. Y el patio grande. Sí. Y dice que en general los que se enojaban con Vidal y esto decía, ya volvemos otra vez Vidal a chuparte la media. Y el único que no iba era Brear. Era Brear. Y, bueno, y decía, entonces, ¿por qué no viene Brear? Bueno, bien. ¿Cómo estás viendo el panorama político local? Y ahora tenemos una buena noticia para el país, que el Fondo Monetario Internacional liberó un crédito que había 800 millones de dólares para apoyando. Estuvieron esperando seguramente la sanción de la ley de bases y demás. Dos buenas noticias eran los 800 millones, la libre disponibilidad, y dio el ok también para que China prorrogue el SWAT por un año de 5.000 millones de dólares, que ahora va a tener que ir a visitar. Milei tiene que ir, y creo que le hacen ir el 4 de julio. Ajá. El 4 de julio es el Día de la Independencia Americana, y al propósito China le invita el 4 de julio para que esté en China. Ajá. Bueno, es decir, el enfrentamiento de China y... Hasta la fecha que estudian los chinos eso, ¿viste? Sí. Y va a tener que ir a hacer el besamano. Y va a hacer el besamano. Sí. Porque bien. No es fácil. China hoy es una potencia. Kissinger, con Nixon, fue el que dijo, este es un gigante dormido que hay que administrarlo. Y empezó las relaciones hace 30, 40 años con China, porque era para bloquearle la alianza con Rusia. Que Rusia era una potencia, diríamos, en términos integral. Hoy es una potencia atómica, tiene geopolítica, pero no tiene el nivel económico que tiene ni China ni Estados Unidos. Y ellos se dieron cuenta. Por eso a veces la gente no hace el análisis que corresponde. China se explica por las grandes inversiones que hicieron los europeos y también los americanos. Por eso gran parte de las exportaciones chinas son capitales americanos y europeos disfrazados de chinos. Importante es esa cuestión que señalas. Digo, es todo un esquema y a la vez interconectado, porque Estados Unidos tiene una emisión monetaria, deuda espectacular, tiene un PBI que es brutal, ¿no? Casi 29 billones de dólares, 29 billones, representa el 27% del Producto Bruto Mundial. China está en 19, pero está en crecimiento, es decir, en un momento va a equilibrar, y todo eso te muestra y a la vez tiene la reserva de bonos americanos más importante emitido por Estados Unidos, está en China. En China. Entonces los dos son socios, porque si se cae la moneda americana también se caen las reservas chinas y le complica su economía, así que todo tiene que andar, todo está un equilibrio. Sí. Hay un nuevo libro, un nuevo paradigma, se llama la interconectividad. La interconectividad lo que hace es que nadie quiere la guerra total, porque las inversiones están tan dispersas en el mundo que cualquier sector que se destruya pierde gran parte, aún de la parte porque la hegemonía está distribuida en todo el mundo. Entonces hay tal interconectividad que nadie quiere la guerra total. Y esto es lo que nos puede salvar a nosotros, ¿no?
al tercer mundo, al mundo que se tiene que desarrollar, al mundo que yo digo que nos consideramos de Occidente, pero el poder no nos considera de Occidente, nos considera indoamericano. Usted sabe que en la Argentina Sí. nos consideran indoamericanos, una subcultura. No somos Occidente. Nosotros nos definimos de Occidente, pero ellos no nos reconocen que seamos Occidente. Y digo más, ¿qué es Occidente? Porque si no la gente repite así, Occidente es el derecho romano, Occidente es la cultura griega, Occidente es la religión judeo-cristiana. Esa síntesis conforma Occidente. Y ahí a ese club no nos dejan entrar. Mirá qué notable, cosas que uno va perdiendo, digamos, el hilo. Ahora, la canciller Diana Mondino parece que dio un mal paso cuando estuvo en China. Cuando volvió dijo que los chinos son todos iguales y lo han tomado los chinos como un agravio. ¿no es cierto? Legítimo el agravio. Una señora que tiene problemas. Cuando uno hace un curso ahora sobre discriminaciones, lo primero que te enseñan es, para no tener problemas, no hable del cuerpo del otro. La primera definición. Cuando vos no hablas del cuerpo del otro, cuando a uno le caracterizás, tengo amigos judíos, tengo amigos gay, tengo amigos... No tenés amigos. Lo otro es, ¿qué agregado así? Claro. Está complicando la cosa. Ahí ya lleva implícito una semilla de discriminación, eso que quieren. Yo también tengo amigos judíos. ¿Qué tenés que andar diciendo eso? Bueno, en este caso tenés uno al lado todo. Tengo un amigo judío. Toto. Bien, bien, nos conocemos hace muchos años. Bien, ahora hay una, digamos, volviendo al tema local, hay una interna dentro de la Unión Cívica Radical, Valdés por un lado, Colombi por el otro, que se ha resuelto, según la información periodística, ya digamos dándole validez a una asamblea, a una convención. ¿Cómo lo ves todo? Nosotros nos estamos manejando muy tranquilo. Lo que buscamos son las coincidencias, es decir, coincidimos con Ricardo Colombi y la convención y Valdés que se vota el 27 de octubre. Entonces buscamos las coincidencias. El 27 de octubre se vota. El que se quiere presentar, que se presente. Pero no hay problema, es el proceso democrático normal donde vos tenés la posibilidad de presentarte. Yo creo que va a haber lista única. Esta es mi opinión, porque la dinámica nos lleva a un trabajo muy serio que venimos haciendo en equipo y donde priorizamos el interés general. Y en el interés general está el partido en función del interés de gobierno y haciendo una retroalimentación. No podés tener un partido que le tira piedra a la casa de cristal, diríamos, no funciona. Entonces hay que ir haciendo lo que se llama la armonización de intereses. Y lo que funcionalmente conviene al conjunto es lo que la gente va apoyando. Entonces, en realidad, por eso es que nosotros vemos que es lo que se llaman conflictos de muy baja intensidad. No ponen en peligro el sistema, no tenemos problemas de ruptura, no hay dos banderas, dos ejércitos. Nosotros hicimos un sistema tan raro, manejó tan bien ese liderazgo de Valdés, que lo que hizo Valdés en su dinámica de conducción es tomar la conducción del mismo equipo, tomar la conducción de la misma bandera, tomar la conducción del mismo conjunto. Entonces, cuando te das cuenta, no hay dos ejércitos que están en confrontación. Lo que puede haber es un interés particular que no coincide o que quiere lo mismo de lo que ya está en la estructura general. Pero eso no es un conflicto, eso es una aspiración y un voluntarismo. Claro. Ahora, ¿ustedes tienen elecciones internas el 27 de octubre? Sí. Y digamos, ya ahí se eligen también candidatos. No. Es todo tema partidario, tema partidario, y nosotros creemos que Valdés tiene que ser el presidente del partido. Nos parece legítimo, porque nosotros ¿qué aprendimos hay que aprender de las experiencias. Aprendimos con Morales, que por ejemplo Morales, el presidente que fue del partido de la Unión Cívica Radical, quiso ser presidente del partido, quiso ser candidato a presidente de la República, quiso todo, y cuando se dio cuenta se olvidó del partido, se olvidó de la presidencia y terminó negociando, diríamos, terminamos una interna con dos amarillos. No funcionan las cosas así. No es bueno que el que es presidente del partido quiera ser gobernador en simultáneo, porque complican las cosas, porque priorizan otro juego, no el interés del conjunto.
Entonces, se descartó en términos objetivos y beneficia que Valdés sea el presidente del partido. Claro. Ahora, Valdés estaba últimamente recorriendo el mundo buscando inversiones, y yo decía en el programa anterior de que por más gestión que haga el gobernador Valdés, si no se soluciona el problema nacional, la confiabilidad, entonces es muy difícil que vengan inversiones a Corrientes o a cualquier lugar del país. Pero afortunadamente los datos que hay con posterioridad a la ley de bases, decimos que es la ley, pero únicamente hay una sanción del Senado, todavía falta diputado. Aparte, Toto, yo te digo, nosotros vinimos antes de ayer de los 100 años de Lievi y pasamos por Acotimber, que queda en la ruta 120 y 14. Acotimber es la inversión más importante foresto industrial de la Argentina, que se instaló hace 2 meses. Y es de capital austríaco-belga, sí, que estuvo Valdés en el COVID, ¿se acuerdan? Estuvo recorriendo, o sea, le agarró justo el COVID ahí en Austria. Vino ese capital, está en la Argentina y funcionando. Es decir, hay nichos que uno puede ir manejando. Hay un estudio que, te digo, vos que es un estudioso, la consultora AFRI, que es una consultora europea, tiene un director argentino tucumano, pero que trabaja para la finlandesa y a todo el equipo de la Unión Europea. Tiene un trabajo muy interesante sobre la foresto-industria en el mundo y que denomina que la capital de la foresto-industria en el mundo está en la Argentina. Y aterriza en el eje Ituzaingó-Virasoro como el lugar más dinámico desde el punto de vista de la naturaleza, aparte para el tema de pino, eucalipto, la cantidad de plantación. La Mesopotamia tiene casi 1 millón de bosques implantados que no ponen en peligro lo que es la trazabilidad que establece las condiciones europeas y todos los países del mundo en el tema del cambio climático, sino que realmente podemos reponer. Y eso nos genera un proceso de dinámica, de industrialización, y AFRI habla de que necesita la Argentina un proyecto de ley, habla él, que es la única discusión que tenemos nosotros. Es decir, coincidimos con todo el diagnóstico de AFRI, hay que leer. Lo que discutimos es que ellos consideran que tiene que haber promociones para grandes capitales concentrados, y nosotros decimos que tiene que haber un proceso de democratización de las promociones para hacer una red social integral foresto industrial. Y ellos tienen la visión de que tiene que haber una nave insignia de grandes capitales, 4 o 5, y que eso lleva de por sí una red social de lo que se llaman los proveedores y suministradores de logística, y ese es el modelo que se está discutiendo. Si ese es el modelo que hay que armar, o un modelo mucho más democrático con promociones para que igualdad de condiciones, porque acá lo que hay que tener cuidado es tenemos que generar confianza, pero lo que no puede ser es generar promociones, diferencias, discriminaciones a favor del extranjero en contra del argentino, porque eso también va en contra del espíritu o la télesis, como dirían los abogados, que es la finalidad de la Constitución. Claro. Porque el artículo 28 de la Constitución, que es un artículo que siempre hay que tener acá, porque te salva de un montón de cosas, que es el principio de razonabilidad. Si no tiene razonabilidad alguna decisión política, una decisión administrativa, conlleva una inconstitucionalidad. Siempre hay que tenerla al tanto, el principio de razonabilidad, ¿no? Sí. Ahora, cuando se hace la convención, se eligen autoridades partidarias. Sí. Ahora, el año que viene también tenemos elecciones de diputados nacionales y senadores nacionales. Senadores no. Un tercio. Todavía no. Todavía no. No tocan a los de todavía faltan el año que viene falta otro más para que entre. Ajá. Están en los 2 primeros años los senadores nacionales de Corrientes, están en el primer tercio. El año que viene va a ser segundo tercio, y recién en el tercer tercio se come lo provisorio y se elige recién senador. Es decir, que los que están actualmente senadores, entre ellos Camau, tienen mandato por 4 años todavía. Sí, tiene por mucho, le pueden echar de los partidos, pero no le pueden echar de Corrientes. Ajá, bien. Ahora, está caminando la intención del presidente de la Cámara de Diputados, Casani,
y algunos otros diputados, el tema de la boleta única. Yo tengo mis reparos al tema, ¿no es cierto?, porque creo de que nuestro electorado está acostumbrado a otra forma de votar y esto puede ser complicado. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Tenés analizando? En principio siempre me pareció buena el tema de la boleta única santafesina, ¿no? Está el modelo cordobés, el modelo santafesino. En principio es buena, pero como yo no soy ingenuo, y como cualquier cambio electoral, eso uno estudia en ciencia política y el régimen de los partidos políticos, como el sistema electoral, es tan importante que está protegido constitucionalmente con mayorías agravadas para poder hacer los cambios. Entonces, eso no se puede hacer de me despierto un día, hago mi impronta y digo, yo quiero cambiar. No, tiene que ser un gran debate, ver si conviene, porque no es neutro. Un sistema electoral te puede cambiar cosas, sí, te pueden complicar. Entonces, lo hay que analizar, tiene que ser del conjunto. Yo no le quito a nadie la posibilidad. Con Casani tengo muy buena relación, estamos cuidando. Son ideas, así que... Sí, estamos cuidando la alianza. Va por otro andarivel, algunos quieren ver conflictos, problemas. La verdad que todo eso se llama de baja intensidad y va por un canal de consenso, donde es racional, donde él tiene derecho a plantear el tema, donde eso se duerme, por ahí se pone anestesia, por ahí se lo hace descansar y después un día vamos a ver cuando lo despertamos, eso mismo. Pero lo que queremos decir es que políticamente hoy me da la impresión que vamos a votar con este sistema que tenemos, porque si tenemos que hacer alguna crítica al sistema, como coincidiendo con vos, que es la boleta única, el problema que tiene la boleta única, después uno ve en la experiencia, es que es cierto que es un problema tener 50 boletas en el cuarto oscuro. Pero como dice el gobernador, es 50 boletas que vos te podés confundir de partido socio, pero nunca te confundís de candidato. Si vos querés votar a Valdés, votá a Valdés, porque está el nombre. Y si querías votar a Martín Barrio Nuevo, votás a Martín Barrio Nuevo, a Carlen. No hay discusión, no hay desnaturalización del voto electoral, por un lado. Y el tema de la boleta única lo que hace es pone las 50 boletas en una sola boleta. Claro. Entonces también te complica porque tenés que poner una lupa y mirar a ver cómo hacer y te podés confundir de la misma forma. Entonces tampoco tiene algún inconveniente, porque te mete las 50 boletas en una sola. Sí. Te evita el problema del robo, te evita el sistema de emitir varios juegos de boleta, favorece a las minorías, favorece a los que no tienen capacidad de control, favorece a los que no tienen fiscales. Entonces, me parece que tampoco podemos ser ingenuos. Sí, yo veo una cuestión en el tema de la boleta única, que por ejemplo en la lista de diputados o de senadores provinciales, hablamos, concejales, va y todos juntos, yo voto, lo estoy siguiendo a José Pérez, porque es mi amigo y por sus ideas. Pero José Pérez no aparece en la boleta única, sino aparece el candidato a diputado en primer término. Y entonces, ¿dónde está Pérez? Y resulta que me ofrecen González. Digamos, y entonces hay una confusión. Sí, hay un problemita. Tiene problemita. Pero le vamos a encontrar la vuelta, es decir, aquellos que están esperando un problema con Casani están equivocados. No, Casani está adentro, la solución es adentro. Estamos conversando, es decir, estuvimos ahora en el Norte Grande trabajando juntos. Pero este no es un problema de Casani o no Casani, es un problema de ideas, de llevar adelante, tal vez no sea práctico todavía para el año que viene, establecer un nuevo sistema. Hay que acomodar, hay que tener en cuenta también el nivel educativo o cultural que tiene nuestro electorado. Todo eso es importante porque la gente está acostumbrada a ir al comité y llevarse la boleta en el bolsillo y ir y votar de acuerdo está. Bien, Noel. Pero la gente es más inteligente de lo que uno cree, Toto. Sí, yo te digo una cosa, uno que vivió muchos años, ¿sabe la cantidad de veces que llevamos, acarreamos gente para decir así y te votan en contra? Le llevamos a lo contrario. Ahí es así la política, la gente sabe votar, no es tanto... Sí. Bien, Noel. Mira que llevamos 10.000 personas,
y cuando nos dimos cuenta 9.000 estaban en contra. Sí, así es. Bien, Noel, te agradezco tu presencia en nuestro programa. Las provincias también existen y tenemos que demostrar que el sistema federal que tiene nuestro país es tan importante que muchas veces está olvidado por los gobiernos electos por un sistema federal, pero cuando llegan al poder quieren ser unitarios. Toto, te dejé un mensaje que te miraba la voluntad que tenés. Sí. Y te escuché el otro día, el día del periodismo ahí en la legislatura de Corrientes. ¿Sabes por qué hay un actor de cine que dice, siempre hay que tener proyectos, que es lo que veo que tenés vos? Siempre hay que tener voluntad, porque eso hace que uno no le deje entrar al viejo que te busca. Claro. Entonces, si no le dejaste entrar al viejo que te busca porque tenés proyectos, es como este actor de cine famoso americano que en la película La Fuga, y escuchate la música La Fuga, porque es buenísimo. No le dejes entrar al viejo que te busca. Seguí con Proyecto Toto, porque hoy se vive mucho y te felicito la voluntad. Muchas gracias y seguimos con nuestro programa. Muchas gracias, Noel. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Alejandro Carle, que fue diputado al Parlamento del Mercosur. Es decir, que tiene una experiencia, si se quiere, hasta de parlamentos internacionales, porque ahí se reúnen parlamentarios de toda la parte del Mercosur. Hoy en día, Alejandro, que es nuestro amigo y ya ha estado antes que se larga su carrera hacia la gobernación, ya ha estado con nosotros. Está en estos momentos dentro del Partido Justicialista como precandidato o autocandidato, digamos, para la gobernación que se elige el próximo año. El diario Época nos da una fotografía de él y dice que Carlen confía. Y bueno, vamos a preguntarle cómo es este tema de las intervenciones. Interventores del PJ convocaron a todos los sectores internos. El PJ inicia internas y advierte sobre la desafiliación de Camau. Es un problema interno en el cual no vamos a meternos. Bien, Alejandro, ¿cómo se está desarrollando este proceso? Hay interventores que vinieron de Buenos Aires o de otro lado del país a tratar de ordenar y nuclear a todos los justicialistas que están un poco diseminados. Sí, mira, tenemos una nueva intervención partidaria. Una señora que es senadora de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, una dirigente de mucha experiencia, es presidenta del bloque de senadores del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y tengo esperanza sinceramente de que le veo con voluntad de darnos una mano a los peronistas correntinos, que hace 5 años estamos reclamando la normalización del partido, hace 5 años que estamos intervenidos. Porque sin duda en este momento de crisis que tiene Argentina, el momento de crisis que tiene el país, que tiene también en nuestro espacio político, como toda la política argentina, es un buen momento para hacer bien las cosas, para reiniciar el Partido Justicialista una etapa de reconstrucción, porque sin duda alguna, cada 2 años en la provincia de Corrientes hay un 50% del electorado que le vota al peronismo en las elecciones nacionales y que le dice al peronismo local, hagan bien las cosas, que le podemos votar el día que ustedes hagan bien las cosas. Y sin duda ese peronismo no está. Hace casi 50 años no ganamos la gobernación de la provincia, no logramos ese objetivo. Así que yo tengo una propuesta para primero normalizar el partido y después incorporar algo que puede ser interesante para todos los partidos políticos que existen en la provincia de Corrientes. Yo propongo conformar un frente electoral que coincida con nuestros proyectos, con nuestras propuestas, y que dentro de ese frente electoral elijamos el candidato a gobernador y todos los candidatos a cargos electivos
que se elijan en esta elección del año que viene. Entonces abrimos las puertas y que el Partido Justicialista no solamente, sino que cumpla lo que realmente debe cumplir un partido político como es el peronismo, que debe ser solamente el instrumento electoral del movimiento. Podemos decir que esta intervención viene a democratizar el partido. Es la intención, es lo que ellos manifestaron, así que nosotros estamos preparando nuestras listas para poder competir en esa elección interna. Una de las cosas que yo le pedí en la primera reunión que tuve con ellos en Buenos Aires es que el objetivo es normalizar el partido para llegar al gobierno, no es para sacar un carguito más o menos, un diputado más o menos de Morondanga, sino que un objetivo que el peronismo sirva para que sea un instrumento de conformar un gran frente electoral y que dentro de ese frente electoral todos los que se quieran presentar como candidatos a gobernadores puedan hacerlo, a legisladores o a intendentes, y tengamos una gran interna dentro del frente. Y que el dedo que vino de Buenos Aires, que se generó de acá en un determinado momento, que le pasa también al frente opositor, en la provincia de Corrientes nosotros mostremos algo superador y algo democrático, participativo, abierto y realmente con consenso de la sociedad. Entonces el peronismo tiene que mostrarle a la sociedad de Corrientes que es un partido que está preparado para gobernar, que está abierto a todos y que busca que fundamentalmente todos los que participan en política tengan una oportunidad. Y eso yo creo que tengo la experiencia suficiente, me siento en condiciones de hacerlo, porque he sufrido en carne propia lo que me ha costado a nuestro espacio interno competir en las internas. Tuve que ir a la justicia 3 veces, en 3 elecciones, y bueno, y sigo ahí poniéndole el esfuerzo porque creo que vale la pena porque a su vez estos 8 años yo como diputado parlamentario del Mercosur, que representé a Argentina ante la Unión Europea y también durante los últimos 6 años, he generado una agenda y he generado un trabajo que creo que es válido y he puesto mi esfuerzo, porque yo no cobré ni siquiera un sueldo en estos 8 años, pero he ocupado ese cargo para poder prepararme para este momento, para decirle a los correntinos, miren, se pueden hacer muchas cosas en Corrientes, mucho más de las que se hacen. Por ejemplo, en el sistema sanitario, ahora estuve en España la semana pasada, visitando una de las empresas más importantes de Europa, es la más importante de Europa, se llama Comitas, que le presta servicio al ejército español y le presta servicio a la OTAN en telemedicina, que ahora se está usando también en todos los hospitales de Europa y también en Estados Unidos, porque el problema es falta de médicos y enfermeros, falta en todos lados. Corrientes puede incorporarse a un esquema de telemedicina para solucionar lo que hoy tiene la salud pública como un problema en la provincia, que es que en San Lorenzo, por ejemplo, no hay ningún médico. Entonces usted con un equipo de telemedicina podría atender con los médicos de Corrientes y con un equipo de diagnóstico, puede hacer hasta análisis de sangre, análisis de orina, descubrir qué tipo de leucemia, qué tipo de... O sea, hoy la medicina tiene tecnologías que podemos traer a Corrientes para poder reformular el sistema sanitario y darle a Corrientes un proyecto sanitario de salud donde todos los ciudadanos que sean del pueblito más chiquitito a la capital tengan la accesibilidad de eso tan necesario como es la salud, ¿no? Creo que Corrientes necesita eso. Después tengo iniciativas que el otro día la presenté en la universidad la universidad que preside Roque Fernández en Buenos Aires, donde me invitó para una posibilidad de analizar un proyecto que yo había llevado al Parlamento del Mercosur, de que Argentina tiene un problema siempre para la inversión. El problema más grande que tiene Argentina para la inversión es el financiamiento. ¿Por qué? Porque tenemos el viejo país, 1.500 puntos, 1.300, 1.600, vamos, subimos, bajamos, pero cada ahora 100 bajó puntos, en estos días. Ahora bajó, bueno, pues sube, baja, pero más allá que baje, hasta que no baje a menos de 200 puntos no somos un país viable de inversión, salvo que vengan a robarnos. Inversiones que sean buitres, ¿no? Inversiones serias, con proyección, necesitamos tener menos de 200 puntos de riesgo país. O sea que estamos bastante lejos. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Haciendo Corrientes, cómo logra inversión. La única forma que tiene Corrientes de lograr inversión es hacer acuerdos binacionales con Paraguay, con Brasil, con Chile, para que todos los proyectos que le van a hacer salir a la provincia adelante y generar competitividad tengan una oportunidad cierta. ¿Por qué? Porque si usted hace entes binacionales sale del riesgo país y puede financiar un tren que una, por ejemplo, Brasil, que salga en Antofagasta con Chile, puede financiar el desarrollo de los puertos, el desarrollo de la integración de la vía en forma multimodal con Paraguay, puede desarrollar con Paraguay las 2 obras de infraestructura que necesitamos para producir más energía, puede
desarrollar una estrategia conjunta con Paraguay para que la energía verde que produce Corrientes a través y Paraguay a través de la hidroeléctrica, que hoy son consideradas energías verdes, generen un polo dentro del Mercosur de desarrollo de industrias verdes que son las industrias del futuro, ¿no? Noto a través de tu exposición de que estás elaborando un plan de gobierno para que poner a consideración no solamente de tu partido, sino de la idea es de hacer un frente. Exactamente. Ahora, yo no quiero ser gobernador para ser gobernador, quiero ser gobernador de Corrientes para que todo este trabajo y estos proyectos que yo he desarrollado y trabajado estos 8 años, y le digo algo, doctor, en ninguno de los proyectos que yo llevé al Parlamento del Mercosur tuvo la posibilidad de, lo llevé si antes no veía que se podía hacer. Yo soy una persona que si digo, vamos a hacer esto, es porque se puede hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿De dónde conseguir la plata? ¿Quiénes son los interesados? Si no, no lo presento. Sí. Y en ese sentido, ahora estuve viajando a Europa por eso. También me reuní con la gente de los ferrocarriles de Italia y de España. A mí la agenda de Europa me generó la participación ante el Parlamento Europeo en Eurolat, que he llegado a ser co-vicepresidente de la asamblea más importante del planeta, donde representábamos a 1.000 millones de personas, porque representábamos a todos los parlamentos de América Latina y a la Unión Europea, durante los últimos 6 años de mi función. Me generó una agenda muy interesante con las empresas europeas con búsqueda de desarrollo en el mundo, no solamente en Argentina, sino en América Latina. Y eso creo que me da la posibilidad de decirle a los correntinos, miren, el camino es se puede hacer esto, se puede hacer convenios con estos países, con estas empresas del mundo quieren venir acá, para que venir acá necesitamos esto. También creo que Corrientes tiene que pelear, y el norte argentino tiene que pelear un régimen especial, como tienen algunos países o algunas zonas por la zona desfavorecida. Y acá en nuestro país la zona del sur. Bueno, nosotros tenemos, exactamente, nosotros tenemos dentro del Mercosur un fondo que se llama el FOSEN, que es para las zonas más desprotegidas. Yo creo que esas regiones que se consideraron zonas más desprotegidas entre el intercambio que tiene y de desarrollo que tiene Brasil con Argentina fundamentalmente, y donde está Corrientes, nosotros deberíamos también transportar a eso esquema de financiamiento, esquema impositivo, para equilibrar con los beneficios que tiene Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza en relación a la alianza estratégica que tenemos regionalmente, ¿no? Los países, las provincias del centro lo que tienen a su favor es la ubicación. Ahora, estábamos hablando con el senador Brear recién del desarrollo que está teniendo la zona de Virasoro con la industria esta que ha venido de Austria, pero si no, hay que analizar conjuntamente cuál es la salida que van a tener esos productos, cómo van a llegar a los centros de consumo o los centros de exportación. Bueno, yo estuve en esa empresa, antes de venir a la Argentina, yo estuve en el 2016 en Austria, en Viena, con empresarios de Austria, cuando fui a mi primera reunión de Eurolat, y en ese momento una de las cosas que pedían ellos era la posibilidad de la conectividad. Y la empresa acá se instaló porque en el gobierno anterior se recuperó el tren que viene de Misiones, que viene de Paraguay y que va hasta el puerto de Ibicuí, y que hoy el gobierno de Corrientes está queriendo hacer una conexión con el puerto de Ituzaingó, recuperar ese tren que antes se usaba para la represa, que me parece muy interesante, y que integrar al parque industrial de Ituzaingó. Creo que son cosas que si nosotros le damos al mundo transporte, tren y barco, o sea, transporte que le haga competitivo. Si usted está estudiado eso a nivel internacional, el desarrollo de la materia prima, dentro de los 300 kilómetros donde se produce la materia prima, es competitivo en el mundo, aún contra China. Así que, en ese sentido, nosotros tenemos la gran oportunidad, como correntino, la gran oportunidad como región, de darle al mundo una zona de inversión. Pero le tenemos que dar trenes, le tenemos que dar puertos, le tenemos que dar energía, le tenemos que dar conectividad, y le tenemos que dar capacitación. Sí, ahora el transporte por vía fluvial es un transporte muy especial, porque hoy en día el transporte se hace, y lo conozco porque he criado dentro del tema, digamos, hoy en día se hace por barcazas, trenes de empuje, ya no hay el buque motor de la época de mi padre de 500, 300 toneladas que iban y subían hasta Brasil a buscar madera, en este caso sería Ituzaingó, pero hay que acopiar la carga suficiente. Para eso tiene que haber
digamos, unas instalaciones portuarias adecuadas para poder almacenar 500, 1000 toneladas, que ya sea ir mezclando la madera con la hierba, con las otras cosas, que justifique mandar un tren de empuje hasta Ituzaingó, si no hay un volumen suficiente. Por eso la idea de hacer un tren desde la zona esta de, digamos, de Virasoro y demás hacia Ituzaingó para lo que pasa que carga puede ser importante. Es sumamente importante, pero más importante es conectar el tren de Brasil con el Belgrano Carga. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar gratis para los correntinos, sin tener que pagarla nosotros, porque la va a pagar la integración, la salida a China por el Pacífico. Entonces, si nosotros logramos hacer un acuerdo regional con Brasil y con China, con Brasil y con Chile, y con Paraguay, para el desarrollo del corredor bioceánico que una el tren que llega hasta San Borja con el Belgrano Carga, atravesando línea recta por el norte de Corrientes, conectaría los puertos de Corrientes y a la carga que viene de Brasil, que es súper sustentable porque tiene una cantidad de volumen, nosotros nos colamos en ese tren y no tenemos ningún gasto para Corrientes. Bueno, o sea, para esas eso son cosas que tenemos que trabajarlas en un marco de un proyecto de planificación regional de integración para el desarrollo. No hay otro camino. Bueno, ahí yo tengo el Porque mapa. plata nosotros no tenemos para pagar eso. Sí, yo tengo el mapa de la República Argentina ahí y está marcada la conexión de Porto Alegre con los puertos de Chile. Para eso, digamos, la forma más directa es con un puente en la zona de Goya Reconquista. También. Digamos, los dos caminos. Que hacen falta, sí. Digamos, porque ya con el puente que digamos que hay entre Santo Tomé es una forma yo presenté un proyecto para unir el puente de Goya Reconquista con el ferrocarril, recuperar el ferrocarril para Goya, por supuesto, que se unía antes en Mantilla, se acuerda que ahí había el tren, sí. Ahí se hacía el intercambio, y para que presente Uruguay en el acuerdo con China por el camino de la seda, por ese corredor. Ese es otro corredor muy interesante para sumarlo a Corrientes. Nosotros activando y aprobamos, y ya tiene aprobación de todos los presidentes del Mercosur, fue un proyecto mío, que se le agregue al puente Santa Fe Corrientes, ahí en Reconquista Goya, se le agregue ferrocarril, que no tiene el proyecto. Ahora, ¿en este momento hay algún ferrocarril funcionando en nuestra zona? Sí, está funcionando muy lentamente, porque es un tren que tiene que recuperar carga. El tren que sale después de 7 años, se recuperó el año pasado en la gestión del presidente Alberto Fernández, se recuperó el cruce nuevamente de Encarnación a Posadas, y ese tren va hasta el puerto de Vicuí. Después hubo problema con el incendio, se quemaron 40 kilómetros de vía de durmientes que hubo que reponer. Se repuso con un fondo que yo gestioné en ese momento, con el fondo del FOSEN para la recuperación, que presentó una propuesta y se adjudicaron los fondos y se recuperó, y hoy ese tren está funcionando. Entonces, ¿cuál es la siguiente iniciativa que venimos trabajando? Yo estuve la semana pasada en San Pablo, exponiendo en un encuentro de legisladores de Brasil, realmente muy interesante para mí, porque ya no soy más legislador y me invitaron para plantear esto, que es que en ese tren del Mercosur, porque ese tren une Paraguay, une Brasil en el puente de Uruguayana, que hay que recuperarlo, el ferrocarril que está abandonado, y une Concordia, el puente ferroviario también, el ferrocarril de Uruguay, y llega hasta Buenos Aires y hasta Ibicuí. Ese tren, una de las cosas que yo propuse en su momento es que tenemos que cargar ahí arriba de ese los camiones, sacar los camiones de la ruta, como son en Estados Unidos o en Europa en muchos lugares. Claro. Cruza el camión la frontera, se sube arriba del tren y se baja en Buenos Aires, y se llama de la última milla. Entonces el camión va arriba del tren, no hay rompe la ruta, no hay camionero durmiendo en la ruta, seguridad, el camión gana más plata porque tiene menos desgaste, sí. La sociedad se protege mucho más, y también la mercadería va mucho más segura. Todo este tema... Porque en Brasil hay mucho problema con los robos en las rutas. Todo este tema del transporte es para otro debate. Sí. Tiene que analizarse
a fondo. Sí, Para poder saber si lo que hay que desarrollar es un puerto, si lo que hay que desarrollar es un ferrocarril o que hay que desarrollar el camino. Yo traigo a colación recuerdo de mi niñez. Mi padre había puesto un buque, Anita G se llamaba, de pasajeros. Por supuesto no había caminos del Chaco hasta Formosa, que hacía, y lo dije en otro programa, Barranqueras, Corrientes, Isla del Cerrito, Humaitá, Bermejo, Pilar, y llegaba hasta Formosa. Pero aguas arriba había que dormir una noche a bordo. Todo eso hizo trascender y hizo grande la empresa, pero cuando se hicieron los caminos, ¿quién iba a pasar una noche a bordo? Y todos, digamos, el traslado a Formosa se hizo a todos estos puertos de un lado y de otro, lo hacían por camiones. Entonces, si el transporte fluvial en sí es el más barato, resulta que el camión lo que permite es, se producen 100 toneladas, 50 toneladas y se despacha hacia el lugar donde está el consumo o la exportación. Entonces, ahora, también pasaba algo parecido a lo que le pasaba a los barcos de mi padre con el tren. El tren iba a Buenos Aires, pero era un tren que iba demasiado despacio y la gente no lo usaba como transporte de personas, digamos, ¿no es cierto? Por eso yo digo de que hay que hacer incluso, digamos, un congreso o una reunión para tratar el tema del transporte en toda esta zona. Yo hice en el Congreso de la Nación, cuando cuando presidí la jefatura de la delegación argentina, yo fui jefe de la delegación argentina del Parlamento del Mercosur, hice en el Congreso de la Nación Argentina un foro por la integración del transporte del Mercosur. Vinieron de Chile, de Brasil, de Uruguay, todos los países que a esto fue realmente un éxito. Fue en octubre del año antepasado, en el Congreso Nacional, que me cedió por una gestión de una diputada, Marciota, en ese momento, que todavía es diputada nacional. Hicimos un foro por la integración del transporte que fue muy positivo y que hoy marca a partir de ahí un reconocimiento para el trabajo. ¿Por qué? Porque Corrientes, doctor, tiene una posición estratégica fantástica. Nosotros estamos a 1000 kilómetros del Pacífico y a 1000 kilómetros del Atlántico. Nosotros tenemos que ser el nodo de interrelacionamiento con el Asia-Pacífico y con el Mercosur y con Brasil. Es una provincia que está ubicada estratégicamente para eso. O sea, ese es el futuro más rápido posible para generar trabajo para nuestra gente en Corrientes y para que Corrientes tenga una potencialidad diferente, ¿no? Pero hay que analizar el conjunto, Alejandro. Exacto. Porque mi idea esa que está marcada en el mapa y que alguna vez lo mostramos y luego podemos ilustrar, digamos, requiere también caminos suficientes desde la costa del Uruguay o de donde se va a tomar carga de Brasil, pasar a la Mesopotamia, al continente, y de ahí ¿qué hacemos? Por ejemplo, una vez que estamos en Reconquista, ¿hay caminos suficientes para ir directamente a la zona de Chile? Es decir, que no es una cosa que uno puede decir. Ahí nosotros nos podemos enganchar en el proyecto muy interesante que es el nuevo cruce por San Juan, que están proponiendo los chilenos. En esta reunión yo estuve la última en la Universidad de Buenos Aires. Estaba el ex canciller de Chile, el ex ministro de Obras Públicas de Chile, y ellos decían que en lugar del túnel conviene hacer el camino que hizo San Martín, como nuevo cruce de Chile, y algunos túneles abajo en la cordillera, porque es una zona que tiene mucho movimiento. Entonces ellos se veían más seguros, más rápido y podían financiarlo. Logramos nosotros también en el Parlamento del Mercosur traer al vicepresidente de la Asamblea China para que el Congreso chino declare de interés estos proyectos, y lo hemos logrado. O sea que los proyectos yo le estoy planteando a la sociedad hoy. Trabajé 8 años y tenemos una agenda para decirle: este es el camino, estos son los aliados, esto es lo posible, ¿no? Con el representante de Santa Fe, el doctor José Galetti, en su momento, hace unos años, creamos el Comité Federal de la Hidrovía con sede en Formosa. Bien, tratamos de movilizar el tema de la hidrovía, pero indudablemente no tuvimos el eco o el apoyo, porque la navegación hoy en día, que los únicos barcos que vamos a ver pasar
por acá son los que vienen de Paraguay. Los del Alto Paraná prácticamente ha muerto el tráfico fluvial. Porque perdimos los puertos, se van todos a Uruguay. Sí, perdimos los puertos y tal vez también perdimos la producción en la zona, porque siempre los barcos que navegaban el Alto Paraná, yo nunca he visto en los años que estuve vinculado al tema que se haya cargado 1 tonelada en Ituzaingó. Ituzaingó era un puerto de escala para esperar que venga el espiador, que era la manera de subir el salto. Aparte hay que dragar de acá hasta Ituzaingó, tenemos problema ese también, que Sí. es el de Corrientes a Bien. Ituzaingó. Usted tenga en cuenta que la hidrovía termina en confluencia. El dragado Sí, de la sí. hidrovía en confluencia. Hay que hacer un nuevo acuerdo con Paraguay para garantizar el dragado de Corrientes hasta Ituzaingó, ¿no? En la medida que haya carga y que todo va a surgir, pero si Sí. no hay carga a transportar, no tiene sentido ni la navegación fluvial ni el dragado, si es que no se va a Acá lo que hay que dragar. hacer urgente, el puerto de acá, que vale 50 millones de dólares, que está acá a 20 kilómetros de la ciudad de Corrientes, que es el Riachuelo. Eso ya que pasa sobre la... Eso de antes Sí. de empezar a hablar hay que hacer eso. Después podemos seguir conversando. Terminamos este bloque Gracias. con esta definición por parte mía, ¿no es cierto? Primero veamos qué carga hay para transportar y después vamos a mirar cómo la sacamos. Pero si no hay carga, no hay transporte. Pero esperemos que el país se levante y que la provincia también pueda continuar en esta etapa de desarrollo. Bien, suerte en tu trabajo Gracias, político y doctor. estamos Son a tantos temas y tan a lindos disposición. que hablar con usted siempre es un gusto, porque usted trabajó estos temas, los conoce. Entonces a veces hablar con gente que por ahí cuesta un poco, pero la verdad que yo aprecio mucho y también su vocación de seguir aportando ese principio que usted siempre luchó, ¿no? Que es Sí. a partir del comercio y la integración está el desarrollo de Corrientes, ¿no? Bien, muchas gracias y Gracias. seguimos con nuestro programa. Y así cerramos el programa del día de la fecha.